¿verdad? ¿Ya estamos en vivo? Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy estamos aquí. Para conocer a las candidatas a presidir el CONAPRED. ¿Ya? ¿Estamos todas? Otra vez está. Bueno, entonces estamos aquí para conocer a las candidatas que se están proponiendo o a las propuestas para presidir el CONAPRED. Me pareció importante hacer este ejercicio porque muchas veces lo que se nos dice a nosotras como mujeres y hombres indígenas o afromexicanos es: no tienes el perfil o no hay los perfiles. Este ejercicio es para mostrar que en realidad hay muchos perfiles, muchas mujeres altamente capacitadas para dirigir una institución a nivel nacional. La CONAPRED es una institución que está dedicada a combatir la discriminación. Entonces, me parece fundamental que en ese ejercicio de combate a la corrupción, de combate a la discriminación, pues esté dirigida y los espacios estén ocupados justamente por quienes sufren más la discriminación en este país. Así que, pues sin más preámbulo, voy a comenzar con las compañeras. Vamos a tener primero la intervención de Marta Sánchez Néstor. La dinámica va a ser la siguiente. Cada una va a tener 3 minutos para presentarse ante la comunidad y después de eso vamos a hacer algunas preguntas, vamos a hacer 3 preguntas que van a ser respondidas por ellas o contestadas por ellas de manera aleatoria, como ellas lo consideren. Y por favor déjenme sus comentarios en la página de Expat Capital o en la página de Expat Capital. Voy a estar recopilando todos los comentarios y preguntas y de ahí vamos a sortear algunas preguntas para ellas. Así que espero sus preguntas en los comentarios de esta transmisión. Entonces, comenzamos contigo, Marta. Sí, primero buenas noches a todas y todos. Gracias, Rosalba, por esta invitación y por esta iniciativa. Creo que coincidimos mucho en el objetivo de este foro virtual o de esta entrevista virtual, en el sentido de que, pues, es un mito que no hay perfiles de mujeres indígenas. Yo me llamo Marta Sánchez Néstor, nací en Xochitlahuaca, Guerrero, y tengo 46 años ahora. Soy del movimiento que surgió en la coyuntura del zapatismo en el 94, cuando estuve en el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena en Guerrero, la organización que hizo esta marcha de No Están Solos en favor del EZLN, de sus causas. Y bueno, la vida me llevó a colocarme también nuevas identidades y también nuevos pensamientos, aprender de otras ancestras, de otras mujeres, de otras referentes y indígenas aquí en México, que es parte del enlace continental de mujeres indígenas. También he sido pues parte de la Alianza de Mujeres Indígenas Centroamérica y México. Me tocó coordinarla en su momento. En su momento también fundar el programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. También he sido parte de organizaciones mixtas y le llamamos eso a las organizaciones de hombres y mujeres indígenas en este país, como la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la Asamblea Nacional por la Autonomía, la ANIPA, y ahora integrante de la Red Nacional Indígena. A nivel local soy coordinadora del Grupo Plural por los Derechos de Todas las Mujeres y pues me ha tocado también estar en procesos locales
fundando fondos regionales, cooperativas de artesanas, es decir, en la mirada que llevamos de liderazgo de mujeres indígenas, hemos siempre sido cuidadosas de trabajar en lo territorial, de transformar en lo social, en lo comunitario y también, por supuesto, hacer y estar en la lucha global. Nos tocó por allá del 95 ser parte de las fundadoras junto con muchas hermanas del continente y de otros continentes del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. En el proceso fuimos adquiriendo una conciencia de género hasta llegar también a encontrarme con referentes feministas en este país, por lo cual hace algunos años me autoescribo feminista también. Y con las compañeras que hoy están en esta entrevista, con varias de ellas hemos hecho camino conjunto, hemos hecho camino al andar y pues hemos trabajado en el sistema de Naciones Unidas, varias de nosotras tratando de incidir en recomendaciones de todos los organismos y en particular de algunos como el Foro Permanente, entre otros, para poder tener en el país nuevas políticas públicas, reformas constitucionales y en este proceso pues también al vivir y nacer dentro del racismo y la discriminación en este país, nos ha tocado ser conscientes de que hay que luchar constantemente para prevenirlo, para erradicarlo y para sancionarlo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Marta. Pues ahora vamos con la siguiente candidata, que es Zenaida Pérez Gutiérrez. Hola a todas y todos, muy buenas noches. Espero que me escuchen. Ahora yo ando en mi comunidad, en mi pueblo natal, Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Entonces, bueno, acaba de caer un aguacero tremendo y espero pues que no se caiga la red. Para todas y todos les mando esta buena vibra y les envío un afectuoso saludo. Yo creo que estamos en un ejercicio, como ya lo mencionó Marta, de reconocernos, de mirar las diversidades de compañeras en trayectorias, edades, agendas, causas y demás, pero que creo que nos está haciendo coincidir esta coyuntura, pues justo en hacer ver que hay una diversidad de mujeres indígenas en México, no somos solo de una forma, de un color, de una causa o de una sola materia, ¿no? Entonces, en tal sentido, creo que es oportuno, gracias también por generar este espacio, creo que mucha gente ha dicho eso y ellas quiénes son, dónde están, y entonces qué bonito que de nuestras propias palabras pues nos narremos nosotras mismas. Creo que no sé qué más puedo decir. En mi comunidad yo tuve 2 cargos comunitarios, también me he ensayado en el camino con las organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel estatal en el estado de Oaxaca, como también pues a nivel regional y nacional un poco más con mi último trabajo, digamos, también en la Ciudad de México a través del Instituto de Liderazgos Simón de Beauvoir y a través de las articulaciones como es justo la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, que siento que es el espacio donde nos hemos fortalecido en un trabajo tanto local como nacional, porque es una articulación de mujeres realmente diversa y realmente grande, es una agrupación que justo junta como mujeres que integran organizaciones locales, que ellas a su vez integran redes regionales y ellas se representan en una red nacional, justo como son las casas de la mujer indígena, son las compañeras que trabajan en el tema de tierra y territorio, las compañeras que trabajan participación política, y creo que juntarnos y ponernos de acuerdo en esa dinámica creo que es lo que más nos ha desafiado, pero también nos ha enseñado que si en verdad tenemos el objetivo común y podríamos avanzar, nos ha ensayado en todo y creo que la verdad es que es la escuela que más nos ha fortalecido a muchas compañeras indígenas que venimos de diferentes caminos, lo cual pues agradezco mucho y gracias a sus ánimos de ellas y a su respaldo es que hoy estoy en esta lista. Creo que es una cuestión que independientemente de lo que llegue a pasar, nos estamos ensayando en una arena que no estábamos, ¿no? En una arena que pocas, escasas, hemos tenido la oportunidad de que alguien te postule, te respalde y que de ahí pues se deriven un montón de cosas más. Les agradezco este espacio y bueno, pues estamos para conocernos y dialogar. Muchas gracias, Zenaida Pérez. Ahora vamos a seguir con conociendo a Fátima Leonor Gamboa Estrella.
Hola, buenas noches a todas, buenas noches a mis compañeras, las saludo a todas. Bueno, pues antes que nada también hacer un agradecimiento a la Red Nacional de Abogadas Indígenas, porque no estoy haciendo yo esta postulación, estamos haciendo como red esta postulación, es una postulación comunitaria, yo únicamente soy como la vocera de este proceso, pero digamos, todas mis hermanas me guían y en ese sentido quisiera platicarte el por qué estamos aquí y el por qué creemos que es importante estar aquí antes de decir quién soy yo y mi trabajo. Creemos que este ejercicio es importante. Con la mayoría de las compañeras que estamos presentes aquí, hemos hecho un frente plural de mujeres indígenas para ocupar la candidatura al CONAPRED. Creemos que este frente plural es importante para poder justo evitar una imposición. O sea, evitar que sin tomar en cuenta nuestra organización, nuestra forma de seleccionar y nuestra forma de participar, se utilice a una mujer indígena como un instrumento, como un objeto, una mujer florero para ocupar un cargo y con eso legitimar un poder. Entonces creo que es importante este ejercicio que estamos haciendo las mujeres indígenas para poder evitar esa imposición y para también impulsar y transformar al CONAPRED para que se fortalezca, pero esto no va a suceder si la ciudadanía, si las organizaciones de mujeres indígenas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos que han sido históricamente discriminados participan en los procesos de elección de este instituto. En la medida que eso suceda, habrá mayor legitimidad y podremos todas y todos impulsar un CONAPRED mucho más fuerte. Es por ello que estoy aquí. ¿Quién soy? Soy una mujer maya de Mérida, Yucatán. Soy abogada, estudié una maestría en Derechos Humanos, el título de experto en pueblos indígenas que impulsaba CDI, ahora el INPI. Trabajo en X Justicia para las Mujeres, coordino el área legal desde hace más de 5 años y desde ahí y desde otros colectivos como el colectivo Malop Kushtal, del que he sido fundadora, el colectivo de mujeres Colibrí, es donde yo he impulsado procesos. ¿Qué procesos? Procesos comunitarios en municipios, en comunidades con mujeres indígenas, trabajando para prevenir la violencia en contra de las mujeres, trabajando para fortalecer la justicia comunitaria, un enfoque que tiene la Red Nacional de Abogadas Indígenas es trabajar las dos justicias. Pero yo diría que trabajamos las tres justicias. Trabajamos la justicia propia, la del cuerpo, trabajamos la justicia que tenemos que hacernos en las comunidades y trabajamos también la justicia estatal justo para evitar el racismo y la discriminación. Y desde el colectivo de mujeres lesbianas, pues trabajamos la justicia del ser y el de relacionarnos como queremos. Gracias. Gracias, Fátima. Pues ahora vamos a seguir con Amaranta Gómez Regalado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches a mis compañeras. Les saludo a mis hermanas que representan las diferentes etnias en este bello y complejo país que vivimos. Celebro que este espacio se dé porque muestra el mundo de la mujer, al mundo de el mundo de lo femenino y al mundo indígena y por supuesto al mundo de lo feminista que muchas traemos adentro. Soy Amaranta Gómez Regalado, soy indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, al sur de México. Soy una mushe, para mucha gente que no ubica, es una identidad de género propia de mi cultura y que muchos pueblos occidentales desconocen, y al interior de los pueblos indígenas también ha habido un proceso interesante, por un lado a veces de negación y por el otro lado de aceptación, y hay que trabajar mucho en eso, y me parece que es una agenda pendiente dentro de nuestros pueblos indígenas.
Soy de formación activista social. Yo vengo desde el activismo de la prevención del VIH-Sida por una razón de la infección de un familiar, el hermano de mi madre, y eso me dio mucha preocupación porque justo las comunidades indígenas terminamos llegando muy tarde al acceso a la salud, al acceso a la justicia, al acceso a la educación, al acceso al trabajo, ¿no? Y en esos momentos el medicamento era muy caro, el acceso a la salud era muy caro, y me preocupé mucho para pensar de cómo hacer una estrategia intercultural, interseccional de la prevención del VIH-Sida hace más o menos 25 años. Soy licenciada en antropología, egresada de la Universidad Veracruzana. Me asumo feminista y mi tarea ha sido por estos 24 años en la defensa de los derechos humanos desde los pueblos indígenas, pero he trabajado mucho el tema de la interseccionalidad desde lo LGBTI, desde lo migrante, lo afrodescendiente, desde las discapacidades, porque soy una persona que pertenece también a esta población, y por supuesto en la prevención del VIH-Sida. Así que he tenido la posibilidad de tener esta acción un poco más amplia, me parece. En este momento soy asambleísta ciudadana de CONAPRED con permiso, bajo este proceso que estamos viviendo. Pedí, por supuesto, mi baja temporal, y eso me permite, he estado más o menos 4 años acompañando a CONAPRED, conociendo sus desafíos, conociendo sus oportunidades y conociendo lo que le hace falta. Y yo creo que ahí es una cosa muy importante el acompañar. Una de las cosas que también he estado trabajando en los últimos 5 o 6 años es este asunto de achicar las brechas para el acceso a la justicia económica para las mujeres. Tan es así, bueno, actualmente junto con Fátima somos asambleístas del Fondo Semillas, que es un fondo muy importante que apoya esta brecha para el acceso a los fondos para las mujeres. Fui cosecretaria, ¿sí? Ya ¿Ya? hace tiempo. Ok, gracias. Bueno, termino diciendo que mi trabajo básicamente ha sido en la defensa de los derechos humanos desde los pueblos indígenas con una visión más interseccional. Perfecto, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Nelly Antonia Juárez Audelo. Hola, muy buena noche a todas. Mi nombre es Nelly Antonia Juárez Audelo. Soy zapoteca de la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Mi pueblo se llama San Andrés Ixtlahuaca. Soy xochimilca por adopción. Llevo en la Ciudad de México viviendo y trabajando ya 12 años en la promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes, primeramente en los procesos de consulta de una ley en la materia de pueblos y barrios, posteriormente como constituyente de la Ciudad de México, impulsando también el proceso del reconocimiento de un capítulo indígena y promoviendo que en este proceso se llevaran a cabo tanto un parlamento abierto como procesos de consulta indígena. Son también estos pueblos y barrios originarios los que me están impulsando en este momento a participar en este proceso. Se me hace un proceso muy importante que se haya elegido este simbolismo de una mujer indígena al frente de del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. A mí me entusiasma mucho este ejercicio donde vemos grandes perfiles de mujeres a las que reconozco y admiro en sus luchas, con quienes he aprendido mucho y bueno, creo que es un proceso importante. El proceso electoral de 2018 nos dejó claro de que había un deseo de cambio, un deseo porque se abatieran las desigualdades, y no podemos hablar de discriminación sin hablar de las desigualdades estructurales que hay en este país. Por eso es importante retomar los trabajos de este consejo para estar trabajando en los derroteros de ya no solo los actos de discriminación, sino aquellos derechos que no se están garantizando. Por eso para mí fue importante, agradezco a quienes me han estado impulsando y también agradezco estos ejercicios que se están haciendo
Uno, para dar a conocer que hay una agenda indígena por la no discriminación y por toda, y que quiere trabajar también por todos estos grupos de atención prioritaria que han sido históricamente excluidos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Rubí Celia Huerta Norberto. Rubí, ¿sí estás ahí? Parece que está ahí, pero debe tener algún problema con su conexión. Vamos a darle oportunidad a la siguiente compañera, que es Ismeraí Betanzos Ordaz, y vemos a ver si se conecta Rubí, ¿ok? Vamos a escucharte a ti, Ismeraí, por favor. Hola a todas, buenas Hola. noches. Yo soy Ismeraí Betanzos, soy de una localidad que es una agencia municipal de Juchitán, en el sur, como Amaranta. Antes que nada, yo celebro este proceso porque no únicamente se trata del CONAPRED, se trata de la institucionalidad en el Estado mexicano, recomendaciones de organismos internacionales van y vienen respecto a la participación de la población indígena de manera amplia, y no es únicamente en el Ejecutivo, si bien el Ejecutivo es quien da la cara frente a organismos internacionales al ser jefe de Estado y de gobierno a través de las instituciones, pues también es claro que falta incidir en los otros poderes, en los órganos constitucionalmente autónomos, en los 3 niveles de gobierno también, ¿no? Yo no he estado en organizaciones, mi perfil es en el servicio público, ahí me he hecho, yo empecé a trabajar a los 17 años en la iniciativa privada, con una empresa que después fue filial de Electricidad de Francia, y hace 15 años migré a la Ciudad de México, llevo 14 años en el servicio público y mi enfoque ha sido la construcción de política pública. Me enfoco más al tema de política pública, derechos humanos, igualdad de género, colaboro con algunas organizaciones. No formo parte de ninguna organización, pero colaboro con muchas organizaciones, particularmente en el tema de participación política, y una que es en la que me he enfocado un poquito más, que es la violencia sexual en la infancia. Entonces, es un tema también complejo y, bueno, el ejercicio por sí mismo es interesante, es importante, es valioso y es constructivo. Yo la verdad es que reconozco a todas, en algún momento en el servicio público colaboras también con muchas organizaciones y bueno, eso es lo que he construido hasta ahora y es lo que podría decir en esta primera introducción. Gracias, muchas gracias. Pues ahora vamos a escuchar a Marcelina Bautista. Marcelina, ¿no está Marcelina? Bueno, creo que no se pudieron conectar ni Marcelina ni Rubí. Bueno, si no están ni Marcelina ni Rubí. Bueno, pues agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Yo creo que esta es una enorme oportunidad para conocerlas. Obviamente las conocemos, pero tenerlas juntas y escuchar sus propuestas y dar a conocer su perfil a toda la comunidad, pues creo que es importante, ¿no? Porque a veces nos quedamos entre nosotras y eso me parece que es muy importante y muy valioso de este ejercicio. Me gustaría comenzar con una pregunta para ustedes en general. ¿Cuál es su propuesta concreta? ¿Qué es lo que creen que le hace falta al CONAPRED? ¿De qué adolece el CONAPRED? Yo sé que pueden sacarme un diagnóstico muy extenso, pero quiero que me den una respuesta única. Un solo, digamos, ¿cuál es su talón de Aquiles? ¿Qué es lo que ustedes ven que le hace falta a CONAPRED? Una sola.
¿Con quién comenzamos? ¿Comenzamos con el mismo orden, Marta? Sí, ¿cuántos minutos tengo ahí? Tienes 2 minutos. Ah, bueno, primero yo creo que el organismo, coincido ahí con las que ya me antecedieron, es un organismo necesario en este país, por tanto, no hay que promover nadie en desaparición del CONAPRED. Dos, fortalecimiento del CONAPRED. Yo fui de la Asamblea Consultiva en 2010. Entonces, me parece que hace un papel importante, relevante, pero todavía no incidente como necesitamos en el México pluricultural. Necesitamos, por un lado, presupuesto económico, digo, y eso no lo adolece solo CONAPRED, lo adolecen otras instituciones como el INPI mismo ahora, pero presupuesto necesario, suficiente para que haga un trabajo efectivo en todo el territorio nacional y hacia los organismos, hacia lo global y hacia lo territorial. Recomendaciones que sean vinculantes en el sentido de que pues hay constantemente la discriminación y racismo está presente en lo privado y en lo público, por tanto tiene mucho trabajo que hacer. Tercero, me parece también que adolece el CONAPRED de una mirada multicultural. Sí es cierto que hemos llegado mujeres indígenas a ser parte de la Asamblea Consultiva y de otras personas de otras diversidades, pero ha sido paulatino y ha sido también un trabajo hecho con mucha precariedad. Por último, me parece también que el CONAPRED necesita ser más difundido. Es sorprendente cómo ahorita que está toda su coyuntura, esta polémica, muchas personas de la sociedad, de las poblaciones, de las comunidades, no saben que existe el CONAPRED. Por tanto, yo creo que hace falta el fortalecimiento no solo institucional, sino el fortalecimiento también de apropiamiento de las personas que sufren esta discriminación y racismo de ese organismo para realmente hacer un acercamiento, ese puente que se ha perdido en este país porque hay mucha desconfianza y yo creo que el presidente de la República lo sabe muy bien, se ha perdido la desconfianza en las instituciones y los organismos, hace falta un trabajo de más ciudadanía, de más fortalecimiento en lo local para también un acompañamiento más efectivo en la solución de esos problemas, en la prevención, no solo en la sanción de la discriminación y racismo. Ok, muchas gracias, Marta. Vamos a darle la palabra ahora a Zenaida Pérez, por favor. Me oyen bien. Justamente coincido con Marta con lo que ya dijo. Creo que no sé cómo se llamaría esto, si regionalización, pero justo quitarse un poco del foco en la Ciudad de México, ¿no? Sino mirar más también cuáles son esas realidades de México, de la ciudad, más allá de la Ciudad de México. Creo que es una cuestión súper importante. Creo que en legislación hay muchísimos avances que a veces solo son exclusivos en la ciudad y que sería también importante que se conozca o se reconozca pues a nivel de los otros estados o donde hay mayor presencia de otras poblaciones. Por ejemplo, si hablamos de personas, pues está el pueblo afro, están los pueblos indígenas. Entonces creo que ahí falta, ¿no? Estamos, lo que decía Maranta, con el tema de la mirada interseccional. Creo que eso falta mucho todavía porque seguimos haciendo el análisis tal vez solo por un filtro, ¿no? Como por un tipo de discriminación, pero falta todavía como hacer esta cuestión más pues integral, más holística, donde todas las causas se concatenan o todas las violencias múltiples recaen en ciertos cuerpos y lo saben pues las que aquí están presentes. Y coincido con esto, ¿no? ¿Cómo hacer que alguien decía ahí en leyes estamos pero re bien, si solo revisamos legislación? El tema es cómo se difunde, cómo la gente se lo apropia y además lo ejerce y lo hace exigible. Creo que lograr eso es todo un gran desafío, pero por ahí creo que va justo en este eje de difundir los avances, podría ir por allá y coincido totalmente con el tema del presupuesto. Creo que siempre es un tema pendiente en diversos espacios, pero particularmente por lo que hoy se habla y creo que sí necesita pues este fortalecimiento. Perfecto. Muchas gracias, Zenaida. Vamos a darle la palabra ahora a Fátima Leonor, por favor.
Hola, bueno, yo creo que le hace falta una mirada inclusiva, una mirada en donde incluso quien esté a cargo y quien integra la asamblea sean justo las personas que han vivido y que viven mayor discriminación en México. Personas con discapacidad, personas lesbianas, gays, personas trans, personas, por supuesto, indígenas y todos estos grupos trabajadoras del hogar que pues sus voces no importan y que siempre alguien, y normalmente alguien blanco, tiene que hablar, digamos, como por ellas, ¿no? Por estas personas. Entonces es momento de que tengamos nuestra propia voz. Le hace falta una estructura, hay que modificar la estructura para que este órgano sea autónomo. Si este órgano no tiene autonomía de opinión, autonomía técnica, autonomía presupuestaria, entonces siempre la titular y la asamblea van a estar a contentillo del presidente. Y alguien que defiende la discriminación en México no se puede quedar callada, por ejemplo, ante temas como el Tren Maya o ante temas como el recorte de presupuesto de las calles. Alguien que ocupe ese lugar tiene que realmente ser crítica y tiene que estar ahí representando a la gente, no un trabajo, no sus intereses, no el dinero que va a ganar por ocupar ese puesto. Tiene que ser accesible. Ya lo decía el SER en su recomendación de 2019, tiene que tener autonomía técnica, recursos humanos, recursos económicos y estar en cada una de las entidades del país. No puede seguir siendo un organismo que se centralice en la Ciudad de México, porque además también, por ejemplo, aquí en la región sur hay muchísima discriminación porque tenemos mucha población indígena y aquí no puedes acceder a un CONAPRED si no es a través del internet, por ejemplo. Tiempo. Muchas gracias, Fátima. Vamos a escuchar ahora a Amaranta. Gracias. Yo creo que una primera una idea central que tenemos que necesita ser reforzada desde CONAPRED es la defensoría irrestricta de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos ahora mismo de lo que está pasando con CONAPRED responder los cómo queremos que sucedan y creo que se está respondiendo de alguna manera. Coincido, por supuesto, un primer momento es lograr un mayor involucramiento de nuestras comunidades a las que se debe el CONAPRED. Es decir, no importa el titular o la titular, claro, en algún punto importa, pero que los que nos importamos con las comunidades indígenas, las mujeres, las discapacidades, los migrantes, y junto con la asamblea, hay gente muy valiosa con la asamblea existente, ampliar, por supuesto, la participación de las comunidades y estos sectores sean escuchados y se estén tomando decisiones. Coincido en que el presupuesto es importante, sin embargo, es necesario ahora mismo pensar de manera creativa de cómo necesitamos un presupuesto. Necesitamos un puesto desde diferentes fuentes y dinámico. Por supuesto, seguir exigiendo que el Estado siga financiando, siga sosteniendo financieramente al CONAPRED y a otras instancias. Es un reto importante en este momento. Sin embargo, no podemos olvidar que muchas de nosotras hemos trabajado con la cooperación internacional y las agencias que pueden coadyuvar con una agenda mucho más puntual y amplia al mismo tiempo que pueda crear CONAPRED en su próxima administración. No despreciar las políticas locales, estatales. Todos los estados tienen leyes estatales contra la discriminación, pero no tienen políticas públicas. Y por último, creo que necesitamos una reforma jurídica, por supuesto, que brinde mayor dientes jurídicos a la hora de las quejas. Sin embargo, no creo que la cultura del castigo sea la práctica que tengamos que tener. Necesitamos seguir teniendo esa visión conciliadora que CONAPRED ha tenido y eso no quita que sí tengamos que ampliar un poquito más el tema de la garantía jurídica, pero que el castigo no sea nuestra práctica cotidiana como cultura mexicana. Claro. Muchas gracias, Amaranta. Ahora vamos a escuchar a Nelly Antonia. Yo propongo principalmente 3 puntos. Uno, que es territorializar la cultura de no discriminación en todo el país. Creo que para esto es muy importante el allegarse ante todo este tema que se ha mencionado de la falta de estructura de las comisiones estatales en la materia de no discriminación. Asimismo,
no sé si me escuchó. Sí, sí, te escuchamos. Asimismo, en otras instituciones y dependencias federales, convenios con universidades, para que, como dice el presidente, si la Coca-Cola llega a todos los rincones del país y se está buscando que el mensaje de las nuevas políticas lleguen a todos los rincones del país, también la cultura de no discriminación tendría que estar llegando a todos los rincones del país, ver estas interseccionalidades en todo el país, en todas las comunidades, estas interseccionalidades que Amaranta tiene un gran trabajo en la materia, de cómo estar, si bien se hacen recomendaciones tal vez a empresas, a comunicadores que cometen conductas discriminatorias en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, ver también qué actos hacen las autoridades en otras partes del país y que tal vez no son tan visibles, no son tan sonadas. El segundo punto es generar un programa nacional para erradicar la discriminación, donde las entidades y las dependencias estén trabajando en líneas de acción para todos estos diagnósticos que se han establecido, estar erradicándolos. Y finalmente, la participación, tanto en esta asamblea consultiva como en grupos de trabajo de los grupos que atiende, trabajadoras del hogar, personas con discapacidad, los colectivos LGBTI, en fin, estar trabajando con mucha participación y no centrar el trabajo en la Ciudad de México. Claro. Muy cierto. Vamos a escuchar ahora, después de escuchar a Nelly, vamos a escuchar a Rubí. Rubí ya se integró al grupo. Hola, Rubí. Rubí, ¿escuchamos a Rubí? Ok. Vamos a hablar, vamos a darle la palabra entonces a Ismeraí, por favor. Hola, gracias. Bueno, creo que lo importante es el diagnóstico institucional, que ya se ha avanzado, la parte presupuestal, que es fundamental, porque los derechos humanos pues siempre tienen impactos presupuestales. CONAPRED ha tenido una evolución lenta desde su creación. Recordemos que la cláusula antidiscriminación pues apenas se incorporó en 2001. Ha tenido varias reformas a la ley. Me parece importante, pero también hay que poner en claro que la cobertura de CONAPRED pues es una ley federal y eso pues difícilmente da mucho. ¿Qué se necesita? Sí, ver el tema legislativo, pero también ver esta parte de que los derechos también vayan bajando. Las entidades federativas tienen gran responsabilidad en esta parte. Un proceso de armonización legislativa es fundamental, pero también de la armonización institucional, porque nos hemos quedado al nivel del reconocimiento de derechos en muchos temas, y uno que es muy particular, los derechos lingüísticos. Pues sí, se creó el INALI, pero hacia abajo no ha permeado y no hay instituciones y no hay legislación a nivel local. Lo mismo pasa con el tema de discriminación. La interseccionalidad es fundamental, insisto mucho en que eso tiene que impactar en los otros poderes. Hace unos días había un inicio de una discusión respecto al racismo judicial. O sea, el tema de discriminación se ve únicamente desde el Ejecutivo, pero no estamos viendo acciones en el Legislativo, en el Judicial y sobre todo insistiría mucho en los estados y los municipios, que ahí es donde muchas veces ocurren las principales violaciones a derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias también por ser puntual. Ismeraí, vamos a darle la palabra a Marcelina Bautista. Marcelina Bautista, ¿estás ahí? No, creo que no está. Como que de pronto se conectan y tienen algunos problemas de conexión. Si de pronto se reconectan, les damos la palabra. Vamos ahora, voy a hacerles una siguiente pregunta, y esa me parece importante porque estamos hablando de un perfil para CONAPRED, un perfil de mujeres y mujeres indígenas. Pero es imposible no buscar que el perfil sea mujer y no hablar de feminismo. Feminismo, yo entiendo que hay una enorme diversidad
diversidad en cuanto a feminismo y posicionamientos. Pero me gustaría preguntarles cuál es su postura respecto a derechos de las mujeres y específicamente sobre el derecho a decidir. Yo sé que CONAPRED no puede emitir leyes ni generar, no puede generar sanciones, etcétera. Sin embargo, sí me parece importante tener claro cuál es el posicionamiento de la persona que encabeza CONAPRED respecto al derecho de las mujeres y específicamente el derecho a decidir. Vamos a comenzar con Marta Sánchez Néstor. ¿Cuál es tu posicionamiento? Y tienes igual 2 minutos. ¿Me escuchas, Marta? Bueno, Marta me estaba diciendo que tenía problemas para escucharnos. Creo que no nos está escuchando. Vamos a darle la palabra entonces a Zenaida y después retomamos a Marta. Yo te hacía una propuesta si ahora quieres hacer en esta ronda el orden viceversa. Ok, hacemos el orden al revés. Vamos a intentar con Marcelina Bautista, pero me parece que no está. Ismeraí Betanzos, te tocaría, Ismeraí. Bueno, pues siempre tomando la frase de todas las personas, todos los derechos. Si vemos la ENADIS 2017, en comparación con la ENADIS 2010, pues ahí vemos justamente las brechas que existen en grupos específicos y más allá del derecho a decidir, que estoy completamente a favor del derecho a decidir de las mujeres, es un tema también muy importante que poco se toca, es el tema de grupos específicos. En la ENADIS 2017, los grupos de la diversidad sexual y trans tienen altos niveles de discriminación. Entonces, vuelvo al punto, todas las personas, todos los derechos, esa tiene que ser la filosofía siempre y evidentemente que desde CONAPRED y desde las instituciones se puede promover el ejercicio de los derechos de las personas. No únicamente el tema de la política pública antidiscriminación, sino más generalmente la igualdad entre las personas, el reconocimiento de derechos, eliminar las intolerancias. Hoy hay una situación gravísima en el Istmo de Tehuantepec, justamente por este tema de las intolerancias, y toca a todas y todos desde distintos frentes y particularmente desde las instituciones lograr que cada vez se vayan erradicando este tipo de prácticas de intolerancia. Sería cuanto. Gracias. Perfecto. Vamos a darle la palabra ahora a Rubí, pero seguimos creo que sin Rubí aquí. Rubí, Celia, Huerta, Norberto. De todos modos he preparado un artículo para que ustedes vean el perfil de cada una de ellas. Va a estar disponible en la página www.expatcapital.com, xpatcapital.com, ahí va a estar. Vamos ahora a darle la palabra a Nelly Antonia, por favor. Bueno, pues como una mujer joven que habita la Ciudad de México, el debate sobre el derecho a decidir de las mujeres, pues es un tema que se ha hablado mucho, que ya es un derecho en esta ciudad y creo que tiene que ser en todo el país. La legislatura pasada a nivel federal hizo la norma que permite el aborto clínico. Aún así todavía ha habido mucho debate y acá entraría en otro tema que creo que la CONAPRED puede trabajar mucho, se puede trabajar mucho, ¿no? Que es el apoyar a todas estas cuestiones controversiales que se están dirimiendo ya no en una arena política, sino en una arena judicial. Y no solamente el derecho a decidir, sin duda habrá muchas controversias constitucionales donde se hable de garantizar derechos. Y creo que es este Consejo Nacional nos puede estar aportando datos en materia de derechos humanos importantes para que tengamos pues cada vez un país donde existan todos los
derechos para todas las personas, que no tenga que ver cuáles son las siglas que te está gobernando una ciudad para que una mujer pueda decidir o no sobre su cuerpo, sobre su embarazo, ¿no? De mi parte, apoyo esta decisión. Cada mujer es libre de estar tomando la decisión sobre su cuerpo, pero también el estar impulsando la educación sexual, hablar en las escuelas de derechos sexuales, de derechos reproductivos y el acceso, que sin duda también es una discriminación hoy en día de que no todas las mujeres tengan derechos a los anticonceptivos. Perfecto. ¿Sería todo? Listo, gracias, Nelly. Vamos a darle la palabra ahora a Amaranta, por favor. Amaranta, Perdón, gracias. Sí, en mucha concordancia con las compañeras que me han antecedido, creo que este derecho a la autodeterminación de las mujeres y a una decisión autónoma del sector de las mujeres en amplio, me parece que tiene que darse desde la interseccionalidad y desde el reconocimiento de las diferentes vulnerabilidades que pasamos las mujeres trans y muchos sectores en este país. Hay violencias sistemáticas que debemos estar deconstruyendo en todo momento para que no ocurran, que puedan ser denunciadas, que puedan ser documentadas y que nos pueda permitir tomar las mejores decisiones. Yo creo que el CONAPRED y la nueva titular que haya podría facilitar una discusión desde los feminismos, desde el ámbito de lo político, pero también de lo jurídico, como ya se ha dicho, para ver cuáles son las salidas importantes, porque no vamos a negar que hay también desencuentros en estos temas en nuestro país. Pero sobre todo generar, me parece, nuevas narrativas culturales sobre el valor agregado que tiene el que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo a temprano tiempo con una información científica que puedan acceder. Me parece que el tema de la educación sin duda es una base muy importante. Y no solamente con el tema de la salud sexual reproductiva. Por ejemplo, en mi experiencia yo he tenido a las zapotecas del Istmo reconociendo su autonomía económica muy temprana y eso las hace pues tomar sus propias decisiones a temprano tiempo, tener una autonomía suficiente. Y yo creo que estos modelos locales pueden ser transportados a nivel nacional, pues, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Amaranta, muy cierto lo que mencionas. Vamos a darle la palabra ahora a Fátima Leonor, por favor. Hola, pues mira, más que el derecho a decidir, yo hablaría del derecho a la autodeterminación tanto colectiva como individual, porque si estamos en la lucha por el territorio, de nada te va a servir la lucha por el territorio corporal. Entonces, creo que es importante volver al derecho a autodeterminación y de ahí jalar todos los derechos. El derecho al desarrollo con identidad, el derecho al propio sistema de justicia, el derecho a conocer otros derechos, el derecho de poder acceder a todos los sistemas de justicia sin discriminación. Pero sobre todo, quisiera compartir de manera muy rápida. Si las mujeres indígenas en las comunidades no conocemos nuestros derechos y no nos apropiamos de ellos, vamos a seguir pensando que lo que el Estado nos da es una concesión y que lo que tenemos que pedir nosotras es ayuda. El Estado ha provocado la desinformación en las comunidades y es importante visibilizar que no ha cumplido con su deber de protección y de promoción de los derechos. Necesitamos, mujeres, todas, conocer nuestros derechos, pero necesitamos sobre todo instituciones que puedan proteger esos derechos y que puedan garantizar el acceso a la justicia para garantizar el derecho a la verdad, a la reparación y también al reconocimiento histórico de nuestras opresiones. Pero ahí me gustaría preguntarte, ¿el derecho a la autodeterminación no comienza por la autodeterminación del territorio corporal? O sea, sí. Si vamos a defender la autodeterminación del territorio, comencemos por este. Yo no creo que haya que comenzar por un derecho, porque los derechos son interdependientes. Entonces, ¿cómo voy a comenzar, por ejemplo, a decir sobre el derecho al aborto
si además vivo violencia, si además no puedo salir de mi casa, si además el derecho a decidir desde la perspectiva del aborto es un componente más, pero no es el único. ¿Y cómo voy a decidir sobre mi cuerpo si hay un Estado que está construyendo un Tren Maya, por ejemplo, y que no me está permitiendo vivir la vida como yo la quiero vivir? Entonces, no creo que haya que dividir, creo que hay que utilizar justo la complementariedad de nuestros derechos y verlos desde esa perspectiva. Para ser entonces puntual, ¿derecho a decidir sí o no? Sí, de manera integral con otros derechos. Como después, primero los demás y después, okay. No, es que esa justo es siempre como la posición en la que nos pone el feminismo muchas veces. Es decídete por un derecho, habla de un derecho, pero incluso los derechos son diferenciados dependiendo del cuerpo que los ocupa. Entonces, el contenido de derechos para una mujer indígena no es el mismo contenido de derechos para una mujer urbana. Entonces, hay que verlo desde ahí y por eso yo, como mujer indígena, hablo desde la complementariedad e integralidad de los derechos. Ok, bueno, vamos a darle ahora la palabra a Zenaida Pérez. Bueno, justo la pregunta que nos hacías es ¿desde dónde, no? Yo creo que el trabajo que hemos desarrollado lo tratamos de hacer desde la perspectiva de género, con la agenda de las mujeres indígenas, sumándonos a la lucha de las compañeras afro, el tema de las juventudes también, y creo que justo meternos o sumarnos o acercarnos, aprender también de las compañeras de estos diversos espacios y también de entender las luchas colectivas que caminamos con los pueblos indígenas, justo nos da esta visión integral, pero también nos permite hacer ese análisis que decíamos como multidimensional o concatenado, ¿no? Que no existe un individuo, deja un derecho y pasa a disfrutar el otro, o deja de ser joven y pasa a decidir otra cosa, ¿no? Entonces creo que somos pues como una cosa que también además si somos indígenas, vivimos en la ciudad o vivimos en nuestra comunidad, cómo van nuestros tiempos individuales, cómo van los procesos de cada una, las dinámicas y cómo también si fuiste o no a la escuela, pero creo que sí, lo irrenunciable es que tenemos que trabajar desde esta perspectiva y sumado a todas las demás, ¿no? Que podamos ir aprendiendo en estos nuevos espacios donde nos involucramos o donde pues de repente cae la oportunidad y podemos seguir pues aprendiendo, ¿no? Yo creo que con las compañeras afromexicanas he aprendido que, bueno, como indígenas, claro que sufrimos un buen de discriminaciones, pero tal vez para ellas ha sido mucho más grave, por ejemplo, la negación de la ciudadanía, que te vean con un tono de piel y te digan tú te regresas porque no eres de este país, ¿no? O que te obliguen a cantar el himno nacional, o que en la priorización del acceso a la salud digan, ella como es negra se aguanta, entonces que quede al último, ¿no? Estoy repitiendo frases que justo las compañeras nos han compartido, entonces considero que eso, escuchando a las propias personas que están siendo afectadas es la única manera en la que podamos avanzar. Ahora, el derecho a decidir sobre esa pregunta en específico, pues hay gente que va a decir que sí o no, la realidad existe y más bien es cómo demandamos garantías para que los servicios de salud de manera integral sean más accesibles para las mujeres. Claro. Vamos a darle finalmente la palabra a Marta. Marta, ahora te tocó ser la última. Me gustaría que nos compartieras su posicionamiento. Perdón, ¿me puedes contextualizar? Porque en el chat estaba poniendo que no escuché algunas intervenciones, solo las veía y no escuchaba nada. La pregunta es, te la mandé por el WhatsApp de todos modos, la pregunta es, ¿cuál es tu posicionamiento frente al feminismo y específicamente, más bien a los derechos de las mujeres, más bien, y específicamente respecto al derecho a decidir? Bueno, en principio decir que hay algo que he estado como trayendo mucho a mi mente, el sentido de la existencia de CONAPRED, pues no nace para velar solo por la discriminación y racismo hacia las mujeres indígenas y afros, eso es algo que nos tiene que quedar claro. Tiene un reto mayor de trabajar por todas las discriminaciones en todas sus formas en este país. Con la pregunta que tú haces,
El posicionamiento desde las organizaciones que se abocan especializadas en esa agenda, pues las hemos respaldado, hemos apoyado, hemos firmado, nos hemos pronunciado en algunos videos muy cortos en su momento, cuando se está legislando en los estados, cuando se está promoviendo estos derechos concretos del derecho a decidir de las mujeres, y hemos estado haciendo un trabajo con promotoras bilingües interculturales. Antes las mujeres indígenas no se acercaban a esta agenda, ahora creo que son activistas importantes de esta agenda, sumadas con las demás mujeres de ONGs, de otras organizaciones, y también, por supuesto, con feministas. Entonces, me parece que si nos basamos en la Constitución política, obviamente que todos los derechos estipulados ahí se tendrían que estar cumpliendo. Y este es un derecho importante que también se ha ganado a nivel internacional. Entonces, me parece que el posicionamiento nuestro ha sido acompañar las agendas diversas. En concreto, nos hemos sumado a los pronunciamientos públicos y eso es un avance importante. El derecho a decidir, mira, yo te quiero decir que ahorita estoy bastante impactada como a través de este proceso, esta coyuntura hacia lo de CONAPRED, rumbo a CONAPRED, pues a mí ahorita se me está cuestionando cosas al revés. Se me está cuestionando que no tengo hijos, que no tengo una familia, que no tengo un esposo, y entonces esas cosas que ahora están en las redes, pues me cuestiona un derecho a decidir que en su momento tuvo que ser una decisión personal sobre lo que tú llamas el territorio cuerpo. Y entonces estamos en un país que aparentemente es laico, pero pues sabemos que una cosa dice la ley y otra cosa dice la realidad. Una cosa dice el derecho y otra cosa es lo que se conoce en las personas, en las comunidades. Yo cerraría diciendo que CONAPRED ha hecho muchas cosas importantes, pero en este momento, en la transición, necesitamos escuchar todas las voces de todas las personas por todas las discriminaciones que se viven, que tienen que ver con ese derecho, pero no es el único. Claro. Muchas gracias, Marta, por compartir una experiencia además tan personal y pues, con la que muchas mujeres yo creo que también se identifican. Voy a dar paso ahora a preguntas que dan de la audiencia y voy a leer algunas preguntas y yo creo que unas 2 preguntas porque no nos da tiempo para muchísimas y ya con eso cerraríamos. ¿Saben qué? Que la verdad es que les están mandando muchas felicitaciones, no hay muchas preguntas. Dicen saludos a todas las compañeras, qué gran iniciativa, todas son realmente mujeres que pueden presidir el CONAPRED. Eso lo dice Alba Adriana Jiménez Patlán. Fabiola del Jurado dice, las mujeres indígenas podemos hacer política de manera diferente, incluyente y respetando la diversidad que somos. Saludas a todas. Natividad Jiménez dice saludas a todas, pero en especial a mi amiga Marta Sánchez. Estoy contigo, Marta. Citlali Graciela, una mujer experta en Lic Isme, una mujer experta en tema y ha ayudado a muchas comunidades. Saludos a todos. Norma Don Juan dice saludos a todas las hermanas. Voy a buscar alguna pregunta, a ver si hay por ahí. También le mandan mucho éxito a Maranta Gómez. Mayra Olivo le manda. No quiero ser injusta y no pasarle las felicitaciones, pero la verdad es que todas tienen muchas felicitaciones. A ver, aquí parece que hay una. Si cambiaran algo del país, si cambiaran algo del país de México, ¿qué es lo que cambiarían? Es como muy amplia, pero es la única que veo como pregunta. Todas las demás son felicitaciones. Manda saludos desde la Ciudad de México, de la Coalición Mexicana LGBTTI+.
o más. Daniela Maya, Antonio Rubalcaba, manda saludos. Pues esa fue la única pregunta que pude rescatar. ¿Qué cambiarían de México? Si pudieran cambiar una sola cosa. Comenzamos otra vez con Marcelina, que no la tenemos. Vamos a darle la palabra ahora a Ismeraí Betanzos. Hola. Hola Ismeraí. Si pudieras cambiar una sola cosa de México, ¿qué cambiarías? Tenemos varios problemas públicos, varios problemas sociales. Justamente tengo aquí material porque estoy escribiendo algunas cosas. Pobreza, discriminación, hay un tema que es interseccional, que es cómo se diseñan las políticas públicas, cómo se planea en este país, cómo se implementan las políticas públicas y cómo se mide. Todo esto, que son palabras, se resume a que cómo se ve el desarrollo desde el gobierno hacia abajo. Y una de las cosas, que justamente es un planteamiento, es cómo cambiar la idea de desarrollo, cómo cambiar la idea desde el gobierno, del gobierno hacia los grupos que tienen brecha este país, cómo se está dirigiendo el presupuesto. Estamos dirigiendo presupuesto a seguridad, a la defensa nacional, pero tenemos altos niveles de violencia en este país. Entonces, ¿qué se puede cambiar? Cambiar la visión del gobierno respecto al desarrollo. Ok, perfecto. Olvidé mencionar, ahorita vamos a tener un minuto nada más, porque ya como estamos transmitiendo en varios canales, están llegando preguntas de muchas partes. Entonces, ahí les voy a ir pasando las preguntas. Tienen un minuto para contestar esta pregunta. ¿Qué cambiarían si cambiaran una sola palabra, una sola cosa? Vamos con Rubí Celia Huerta, por favor. Huerto, por favor. Ay, que Rubí no está, perdón. Vamos con Nelly Antonia. Sí, pues rápidamente creo que no solo yo, sino muchos mexicanos hemos apostado en el proceso de 2018 por estar eliminando las desigualdades. Es muy, tal vez utópico en este momento pensarlo, pero sabemos que, bueno, desde la diferencia de crecimiento económico en el norte como en el sur es un tema que habría que cambiarlo. Habría que cambiar también el tema de acceso a la educación. Hace rato hablábamos de todos los accesos que están no permitidos para muchas mujeres, como son la autodeterminación o lo que hablaban hace rato, ¿no? Muchos tienen la desigualdad del acceso tecnológico para poder estar accediendo. Entonces, para mí, y lo que quisiera cambiar de este país es que es un país de desigualdades. Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es Amaranta. Amaranta, por favor. Sí, gracias. Creo que una cosa que necesitamos cambiar como mexicanas y mexicanos es nuestra mirada social, cultural, económica y sobre todo política sobre el valor y la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos. Si los derechos humanos se colocan en el centro de nuestras prioridades, en el centro de la prioridad, y eso es un llamado a este gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador y toda la estructura, y no solamente en este país, en todos los estados de la República, si se coloca en el centro los derechos humanos, tendremos un país más justo, menos desigual, más incluyente, incluso yo creo que mucho más feliz. Pero creo que eso es lo que necesitamos cambiar, esa mirada social, cultural, económica y política y colocar los derechos humanos en el centro de las prioridades de todas y todos. Perfecto, muy cierto, Amaranta. Vamos ahora con Fátima Leonor. Hola, pues yo cambiaría la desigualdad porque, o sea, atacaría la desigualdad porque me parece que si atacas la desigualdad puedes permitir
que los proyectos de vida, tanto individuales como colectivos, se desarrollen. Si atacas la desigualdad, puedes permitir que la gente pueda acceder a la justicia sin ningún tipo de discriminación y que la justicia esté al servicio de combatir justamente esas estructuras que han creado desigualdades de facto. También, si atacas la desigualdad, puedes combatir este pensamiento en donde personas creen que son superiores a otras por el sexo, por el género, por la preferencia sexual, condición de discapacidad, migrante, etcétera. Y también, si atacas la desigualdad, piensas realmente en un sistema económico que esté al servicio de todos, no crecimiento económico, sino redistribución económica. Perfecto. Muchas gracias. Vamos ahora a darle la palabra a Zenaida, por favor. Zenaida. Sí. Considero que, bueno, coincido con lo que ha dicho Amaranta, me encanta escucharla. También lo que mencionan. Perdón, Zenaida, ¿puedes hablar un poco más fuerte? Sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos un poco lejos. Bueno, estoy usando un micrófono pequeño. Bien. Mencionaba que coincido y que me encanta escuchar cómo nos lo plantea Amaranta. Creo que también con lo que coincidían Nelly y Fátima sobre lo de acabar con las desigualdades. Yo siento que hay otra cuestión tal vez más pequeña que hemos hecho nosotras desde este lado del espacio. Cómo hacer más visible las diversidades y hacer ver que en lo local hay muchas buenas prácticas y hace falta regresar el foco hacia allá. Creo que haciendo ver que en pequeños espacios, en pequeños lugares, la gente está haciendo acciones para cambiar las realidades y no está esperando a una estructura, a un Estado, creo que también ahí es donde va a empezar a bajar los estigmas y los prejuicios que pesan sobre estas personas tal vez racializadas, excluidas de muchos espacios, y entonces así empezamos a trabajar ese cambio cultural, ¿no? Creo que por ahí me iría, y no solamente esperar de los otros, sino empezar a focalizar, porque en todos los lugares, tanto dentro de las instituciones también, y en todos los espacios, cada uno está haciendo su propio cambio. Perfecto. Vamos a darle la palabra a Marta Sánchez, por favor. Sí, bueno, yo cambiaría el imaginario de las personas y las autoridades para poder tener la prevención de las violencias en todos sus rostros, de la discriminación en todas sus formas y del racismo que lacera y que mata constantemente a las personas de este país. El imaginario es poderoso, no lo sabemos, pero ahí está anclado. Y cuando digo personas y autoridades es porque estoy hablando ciudadanía y gobierno en todos sus niveles. Creo que somos corresponsables. Yo también coincido con la igualdad y todo lo que mis compañeras han dicho, pero el imaginario hace actuar de una forma que lacera, condena la exclusión a muchas personas que nacen y jamás acceden a sus derechos humanos. Por eso creo que ahí está uno de los retos mayores, transformar mente, transformar corazón, transformar espíritu, transformar corresponsabilidad, transformar un país verdaderamente pluricultural, multicultural, con autoridades que no simulen y con ciudadanía que cada día seamos más participativas. Muchas gracias. Les voy a pasar algunas preguntas de la audiencia. Hay una pregunta que me resultó muy interesante de Blanca Campos Carrillo. Ella pregunta, en caso de ser titular de CONAPRED, ¿qué proponen al mundo no indígena? Tienen un minuto para responder y comenzamos otra vez con Ismeraí Betanzos. Bueno, ya lo comentó Marta, CONAPRED, esta es una experiencia, es una propuesta del presidente de que una mujer indígena la dirija, pero evidentemente se tiene que abordar desde la interseccionalidad. Hay grupos específicos que no hemos mencionado que están dentro de los grupos con altos niveles de discriminación, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Ahí es importante porque
volvimos desde las instituciones se volvió a abordar el tema de las discapacidades únicamente desde el ámbito del desarrollo, cuando realmente no hay una política de inclusión de las personas con discapacidad. El tema de personas con discapacidad es eliminar las barreras que impiden su pleno acceso al desarrollo. Personas de la diversidad sexual, personas trans. En la Ciudad de México se ha avanzado en el reconocimiento de las personas trans, pero a nivel nacional pues son de los grupos con mayores niveles de discriminación y hay que incidir ahí y trabajar también de la mano con la sociedad civil. También está un grupo fundamental que son jóvenes y yo realmente celebro que aquí esté Fátima y esté Zenaida porque también son la cara de ese grupo que en algunos estados todavía tienen altos niveles de discriminación y ahí están los datos en la SNADIS 2017. Claro. Vamos ahora a escuchar a Nelly Antonia Juárez. Bueno, el fortalecimiento de estas políticas interseccionales será muy importante. La participación ciudadana de no únicamente las organizaciones de la sociedad civil que representan a todos estos grupos de atención prioritaria que debe atender la CONAPRED, sino también de la academia y sobre todo de aquellos que las sufren estas diversas condiciones que pueden llevarlos a sufrir un trato discriminatorio. Y insistiría en generar este programa para que las diversas dependencias estén tomando medidas para estar subsanando estas deficiencias que llevan a que no todas las personas estén gozando de los derechos. Hay que tomar acciones afirmativas y también hay que hacer medidas para que tengamos una sociedad incluyente y que las dependencias y aquellos que son los encargados de garantizar derechos a las personas estén complementando todos los derechos y estén tomando medidas para ir subsanándolas. Muy bien. Vamos vamos ahora con... vamos con Fátima. No, perdón. Perdón, es que creo que estoy teniendo problemas de conexión aquí. Denme un segundo. Ya. A ver, vamos con Amaranta, perdón. Gracias, sí, coincido que la política interseccional va a ser básica para el nuevo actuar del CONAPRED. Creo que dentro del mundo indígena y no indígena existen desigualdades. Claro, sin embargo, a lo largo de la historia han existido diferentes privilegios de ciertas comunidades y ciertos grupos dentro de nuestra sociedad que hace que las desigualdades se acentúen hacia unas poblaciones y menos en otra. Un ejemplo básico es el acceso a la educación de la población indígena, la que tiene menor oportunidad, y eso se puede demostrar en estadísticas. La población indígena y sobre todo la población trans, por ejemplo, desertamos a los 13 años, estamos desertando de la educación pública porque no nos permiten asumir nuestra identidad y nuestra vestimenta femenina o masculina porque no corresponde a ese sistema patriarcal, binario, a la que corresponde esta normalidad, y mucho de esta normalidad viene de comunidades no indígenas. Sin embargo, la idea es, lo que ha dicho el presidente es un perfil, pero eso no va a crear privilegios, y eso me comprometo de verdad, no va a crear privilegios. Necesitamos, lo que sí es nivelar el nivel de acceso para las personas que han sufrido discriminación. Preguntémonos qué pasa con las mujeres de clase media rica, si viven o no la discriminación. Gracias, Amaranta. Perdón, es que creo que no me veías con el papelito. Bueno, tengo muchísimas preguntas de la audiencia. Tenemos más de 300 preguntas, así que no vamos a poder hacerlas todas, pero por ejemplo, aquí, Contratrama Moisés García pregunta,
mujeres con discapacidad urbana o rural. ¿Cuál es su posición? Comenzamos de nuevo, vamos a comenzar ahora primero con, vamos a cambiar un poco el orden y vamos a comenzar ahora con Amaranta. Voy a ir primero de Amaranta para Nelly, Ismeraí, y después voy con Fátima, Zenaida y al final Marta. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Ok, Sí, vamos con gracias. Amaranta. Amaranta Bien. nueva. Siempre que cuando voy a dar unas conferencias, siempre pregunto qué pasa con la discriminación a la hora del presupuesto público y la planeación, por ejemplo, de la obra pública. Parece tan imposible, parece tan difícil que las autoridades locales, estatales puedan planear con una visión de no discriminación. Lo que les va a costar para hacer una rampa, por ejemplo, tiene un gran beneficio planearlo a temprano tiempo, porque primero vamos a garantizar que la persona que está en una silla de ruedas no va a sufrir para subir o para bajar, por ejemplo. O, en su caso, la persona que viene empujando una silla de ruedas no va a sufrir problemas de lumbalgia y de espaldas y todo este asunto. Y la otra es que no vamos a estar cambiando y comprando más sillas de ruedas, por ejemplo, cada 2 años, cada 3 años, que se dañen. La idea es facilitar los procesos y yo pongo como el ejemplo nada más esta planeación estratégica que debe de haber en la función pública, en la obra pública. Y todo eso, por supuesto, con una política mucho más incluyente en donde todas las discapacidades en este país estén sentados, sean escuchados por la próxima administración en CONAPRED. Sí, muchas gracias. Algunas compañeras están teniendo problemas con el internet, entonces vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiere intervenir, creo que ya no voy a poder seguir el orden porque algunas, de hecho, ya no están conectadas. Voy a darle la palabra a Nelly. Si estás ahí, Nelly, nos puedes contestar cuál es tu postura respecto a personas con discapacidad en zonas urbanas y rurales. Era una pregunta de la audiencia. Creo que es muy importante el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. Buscar a las dependencias tanto federales como en los estados para que tomen los ajustes razonables. Ahorita creo que un ejemplo muy claro de lo que pasa en las trazas urbanas nos los está dando Amaranta. También un tema muy importante creo que es la concientización en las zonas rurales sobre las diversas formas de discriminación que hay hacia las personas que sufren alguna discapacidad. Y para mí sería muy importante el trabajar de la mano de los programas federales que ya se cuentan para que no haya una exclusión de las personas con discapacidad y que se esté llegando hasta los últimos rincones para que tengan este apoyo social no como una dádiva, sino como un derecho ganado. Perfecto. Voy a darle la palabra ahora a Ismeraí, por favor. Ismeraí, ¿estás ahí? Creo que no estás ahí, pero bueno, no estábamos. Sí, solo que ya no escuché nada. La pregunta, mira, problemas graves con el... Sí, la audiencia nos está preguntando, perdí ya ahorita el comentario, pero era una persona de la audiencia que nos preguntaba cuál era su posición respecto a las personas con discapacidad, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Si tienes alguna propuesta o posición al respecto. Bueno, creo que lo que se vaya a diseñar para personas con discapacidad hay que trabajarlas porque son dos realidades completamente distintas. Por poner un ejemplo, en población indígena la discapacidad se ve todavía como una enfermedad. Esto hace falta muchísima infraestructura para poder eliminar las barreras físicas para las personas con discapacidad, edificios públicos, esto hace mucha falta
muchas acciones, está la convención, me parece que hay que tomar la convención, hay que replantear la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, para el desarrollo de las personas con discapacidad. Ahí está la ley, está la convención, hay que aterrizarlas, pero hay que sentarse con la población que vive con algún tipo de discapacidad, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales, porque son dos necesidades completamente distintas, y dejemos ya de trazar política pública de un solo tajo que no atiende a esta diversidad justamente. Cierto, nos están haciendo la corrección. No son personas con discapacidad, son personas con capacidades diferentes. Completamente de acuerdo. Perdón, yo leí la pregunta tal cual me la mandaron y no reparé en el hecho de que es cierto, son personas con capacidades diferentes. Es un debate eso también, que es importante. Es que no vamos a entrar a la controversia en este momento. Claro. Pasa lo mismo con la palabra indígenas y pasa lo mismo con la palabra afros. Entonces, exacto, justamente es el diseño de política pública tiene que cambiarse, sentarse con el grupo específico para diseñar desde ahí, desde esas visiones. Hay mucha gente que dice, a mí no me digas indígena, hay mucha gente que no se autoascribe como afro, hay mucha gente que dice somos personas con capacidades diferentes. Lo cierto es que en el ejercicio de los derechos hay una convención, hay un artículo primero constitucional, y ahí se establece, en el artículo primero constitucional, en la reforma de 2006 se decía personas con capacidades diferentes. La reforma constitucional de 2011 justamente modificó a personas con discapacidad. Es entrar al debate y es mejor, la propuesta es sentémonos, quien quiera, desde cualquier punto, y discutamos, porque justamente para eso son esta gobernanza y este rediseño que tiene que hacerse desde las instituciones, desde las organizaciones, desde todos los grupos que tengan interés en el ejercicio de algún derecho. Y sobre todo porque, perdón, sobre todo decir una sola palabra, porque hay un campo de la autodeterminación, y eso es lo que también necesitamos tener como mucha claridad. Con todo este proceso que se ha dicho que se tiene que hacer, hay un campo de la autodeterminación, y eso lo dicen las comunidades. Sí, de hecho, Guillermo Alejandro Agremi está diciendo justamente eso, o sea, se está autodefiniendo, y él está diciendo, no es cierto, esa definición ya se aclaró, somos personas con discapacidad. Alguien más pide que se haga una consulta pública, y bueno, pero no vamos a dirimir ahorita Juventino. No, porque no somos expertas y no pertenecen, ¿no? Entonces. Así es. Bueno, pues yo agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación, y me gustaría nada más invitarlas a que cierren con una última aportación, que es lo que nos dejarían en relación a su candidatura. Vamos a comenzar otra vez. Voy a mover otra vez el orden. Vamos a comenzar esta vez con Fátima Leonor. Fátima, ¿puedes darnos tu última intervención? Decir sobre discapacidad, perdón. No sobre discapacidad, sino tu última intervención, ¿con qué cierras? O perdón, si quieres hablar sobre discapacidad también, pero mi propuesta era que nos dieras, digamos, tu última intervención. Sobre la discapacidad, creo que hay que escuchar a la población en condición de discapacidad, reconocer la diversidad de las discapacidades, reconocer una enfermedad, otorgar autonomía a las personas, otorgar capacidad jurídica que los partidos también. Y ya por último, yo solamente quiero terminar invitando a todas las personas a tener una crítica y no complaciente con el Estado, ya no dejar que de alguna forma el presidente nos utilice como un símbolo para legitimar su poder. Sea un proceso de participación sororario, un proceso colectivo,
en donde participemos todas, todos, incluyendo las personas que no son indígenas, que sea transparente, y es ahí donde vamos a poder ver la coherencia y del gobierno, si es que realmente quiere incluir a los pueblos indígenas, su voz y su voto. Muy bien, muchas gracias. Vamos contigo, Nelly. ¿Con qué cerraría? Bueno, cerraría agradeciendo este espacio, hablando también, creo que ha sido un ejercicio de sororidad muy importante, y también es muy importante demostrar de que aquí hay mínimo media docena de mujeres indígenas que están preparadas, que tienen una propuesta para la CONAPRED, una propuesta para estar definiendo y guiando la política pública contra la discriminación, y que todas coinciden con un proyecto interseccional. Agradecer nuevamente a las organizaciones que me respaldan, a todos los compañeros que han estado apoyando, y creo que sigue siendo esperanzador y sigue siendo simbólico que se haya puesto el perfil de una mujer indígena para dirigir la CONAPRED. Así es. Vamos ahora con Ismeray, o Ismeray, perdón, ya no, pronunciando mal tu nombre, Ismeray. Sí, bueno, yo cierro reconociendo el proceso. La verdad es que más allá de cualquier aspiración, propuesta, lo importante es visibilizar los perfiles, y me parece que somos muy pocas. Desde Baja California hasta la península de Yucatán, hay muchísimas mujeres en todas las áreas de la ciencia, trabajar en de entrar a estos procesos de toma de decisiones, me parece, y yo reitero, y sobre todo he estado también viendo los mensajes, los espacios en el legislativo el próximo año, los órganos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial, desde todos los espacios, incidir el cambio de visión, de mentalidad, ¿no? Respecto a todos los grupos. O sea, si únicamente nos enfocamos en el Ejecutivo, seguiremos teniendo otros poderes y otros órganos de gobierno que no están atendiendo las diversidades, que no están haciendo vigentes los derechos de las personas. Falta muchísima legislación, y solo se puede incidir en la legislación desde el legislativo. Solo se puede incidir en el presupuesto, y que dejen de cortar el presupuesto a las instituciones fundamentales que atienden a grupos específicos en este país desde el legislativo. Solo se puede eliminar el racismo judicial desde el Poder Judicial. Solo se puede eliminar este tipo de prácticas institucionales desde las instituciones, y me parece que este concepto de participación amplia de la población indígena en la toma de decisiones se tiene que hacer efectivo, y este es un ejercicio de los que tienen que venir para replantear justamente este Estado pluricultural, plurinacional, y que no únicamente haya quedado como esa mención que surgió desde el 92 en el artículo 4 constitucional en su momento, sino que sea realmente efectivo, y la efectividad tendrá que venir desde que la población indígena esté, por ejemplo, en el legislativo, en 30 distritos electorales uninominales representados, y que ocupen 30 curules en el legislativo, y me podría ir, pero yo con eso cierro. Más allá de cualquier cosa, lo importante, lo interesante, lo fundamental es el ejercicio que se está abriendo con este tipo de debates, de participaciones, de visualizar otros perfiles, otros nombres que infortunadamente por alguna circunstancia pues no pudieron estar hoy aquí. Y pues agradecerle a todas este proceso, y pues bueno, esperar a lo que continúe en el proceso de acuerdo a lo que resuelva la Asamblea Consultiva y quienes tengan que tomar la decisión, ¿no? Muchas gracias, y gracias a todas, gracias por la invitación, gracias por el foro, Rosalba, muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Zenaida.
Bueno, aquí de vuelta, ya no pude escucharlas a todas en la última ronda, pero justamente siento que para cerrar, pues como lo dicen las compañeras, no somos todas las que estamos, en varios espacios están saliendo listas, en algunas coinciden los nombres, en otras se suman más compañeras y creo que eso es bonito, ¿no? Que se muestre la diversidad. En temas de dónde coincidimos y tal, en la asamblea de las que les mencioné al inicio, coincidimos mujeres de 24 pueblos indígenas. Creo que eso también da una fortaleza, ¿no? De la diversidad cultural y ellas territorialmente tienen presencia en al menos 20 estados. Creo que eso también pues fortalece la articulación, el movimiento y pues contagia pues los diversos pensamientos de cómo se vive una realidad en lo local y cómo se puede vivir en lo urbano o en lo rural. Y creo que eso, que celebramos que, como bien lo dijeron ellas, somos ahora mujeres indígenas, pero faltan todas las diversidades de mujeres, pero también me parece súper emblemático que aunque sea este grupo que hoy participó, hay parte de esa diversidad que queremos que sea visible y creo que eso es lo que la coyuntura nos está dando. Gracias a ti, Rosalba, por la oportunidad de esta coincidencia y gracias a todas también por su tiempo. Se aprecia bastante porque creo que cada uno estamos desde nuestros espacios diversos y a veces el clima no nos favorece. Pero muchísimas gracias y bueno, sigamos haciendo historia. Gracias, gracias, Anaira. Voy a darle la palabra ahora a Marta. Este mensaje, primero despedirme del auditorio que tuvo a bien escucharnos, vernos. Segundo, agradecerte a ti la iniciativa de darnos pues esta visibilidad a través de nuestras propias voces y rostros también, porque pues solo se conocía en papeles y ahora creo que también parte de este proceso es dar la cara a la sociedad, que conozcan quiénes somos. Yo quiero a nombre de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas pues mencionarles a todos los que nos escuchan que ratificamos nuestro trabajo comprometido individual y colectivo de 23 años en lo territorial hacia lo global y de vuelta a lo territorial para incidir en cambios medibles, cotidianos y realmente no estar en un mundo donde a veces el imaginario está lejos de las leyes. Entonces, también quiero mencionarte, despedirme con esto, venimos trabajando por los derechos humanos. Yo quiero, ¿por qué no? También reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber dicho y mencionado que será una mujer indígena quien esté al frente del CONAPRED. Eso es una mención de la máxima autoridad en este país, pero también es un reto muy fuerte para poder lograr consolidar una mirada de las preguntas que hace rato hacían, que vamos a hacer también de trabajo para la población del mundo no indígena. Y eso es un mayor reto. Yo creo que ahí está una de las cosas a la inversa. Si bien hemos sido las más excluidas, tenemos ahora que hacer un trabajo sin discriminación con la población mexicana, con las diferentes diversidades. También es facultad del Ejecutivo nombrar a la titular del CONAPRED, pero bueno, ahora hay muchas voces diciendo que escuche las experiencias de más de 2 décadas, está la Asamblea Consultiva de CONAPRED, está este Frente Plural de Mujeres Indígenas al cual la CONAMI se sumó, nos sumamos de forma convencida, pues de forma ética, decidida para ir juntas. Si queda al frente del CONAPRED una mujer no solo con perfil curricular alto, sino con un compromiso humano real demostrado en su trayectoria, medible por la población, atestiguado también por las personas que han sido beneficiadas o apoyadas por este trabajo con mirada intercultural, de género y derechos humanos. Por supuesto, las que no lleguemos a quedar, tendríamos la obligación moral de acompañar ese proceso de fortalecimiento de CONAPRED. Yo creo que no a los retrocesos institucionales en este país, basta de desmantelar las instituciones que hemos ganado con nuestras propias luchas para las diferentes, para que los diferentes mecanismos se cristalicen. Y por último decir que queremos nosotras dejar muy concreto que este México desde 1994 nunca más será sin nosotros,
con los pueblos indígenas, nunca más será sin nosotras, las mujeres indígenas. Esto en 1994 hubiera sido imposible imaginarlo, hubiera sido imposible creerlo y hubiera sido imposible asumirlo. Creo que todos los procesos de micro a macro han dado resultados semilleros de mujeres lideresas, aunque muchas también, como decía Esmeray, tienen este problema con el concepto, pero sí somos lideresas porque somos personas comprometidas de día y de noche, con recursos y sin ellos, con proyectos financiados desde el gobierno o fundaciones internacionales, o cuando no hay nada de eso, seguimos siendo las mismas mujeres por las mismas causas, trabajando incansablemente. Por eso estamos aquí con la cara limpia, dando nuestra voz hacia la población, porque nada tenemos de qué avergonzarnos, todo tenemos que asumirlo como como un hilo histórico de continuidad de la lucha por los derechos humanos de la nación, de la población de esta nación pluricultural, pero en específico por las agendas que se han construido paso a paso en este país y se quieren cristalizar en acciones reales. Estaremos abiertas al diálogo, a la escucha, a las consultas. No vamos a empezar de cero, que no se nos olvide que ya hay demasiada información y que además están organizados, incluidos los de las personas con discapacidad, ya tienen un diagnóstico, tienen sus propuestas, y por supuesto hay que fortalecerlas, pero en ese sentido vamos a requerir de la voluntad política realmente abierta de este presidente de la República, y yo llamaría, y con eso de verdad cierro, a que el presidente de la República se siente a dialogar con todas las postuladas a dirigir el CONAPRED. Yo creo que si en verdad estamos en la transformación, en la 4T, pues debería ahora un presidente de la República sentarse con las mujeres indígenas a un diálogo abierto para poder intercambiar opiniones de cómo fortalecer este organismo. Con eso me voy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Finalmente, vamos a pedir la participación de Amaranta. Bien, Rosalba, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta por estar en este espacio. Coincido con Marta cuando dice que a la inversa, las comunidades indígenas tenemos que hacernos cargo en este momento para poder construir procesos propios, construir procesos en donde las comunidades indígenas tengamos voz, pero también que estemos tomando decisiones. En eso coincido. Me parece que todas nosotras, las lideresas que hemos estado aquí y las que no están aquí, somos producto de muchos movimientos sociales, desde el zapatismo, desde el movimiento del 68, desde el feminismo, desde el movimiento LGBTI, como la Coalición Mexicana LGBTI a la cual pertenezco, el medioambientalismo, la protección a los animales, las discapacidades. Somos producto de mucha lucha y eso ha hablado de un tema crucial, inclusión. Y me parece que ese tema crucial e inclusión va a ser una de las tareas que me tocaría, en caso de ser designada, me tocaría garantizar. Quiero decirles que no quiero llegar sola al CONAPRED y no voy a llegar sola en caso de ser seleccionada. Hay mucha gente que está alrededor con capacidades técnicas, metodológicas, para poder apoyar todo este proceso, y eso por supuesto incluye a hermanos y hermanas indígenas. Y me parece que el país no debe ser soltado en este momento en particular y en otros, pero en este, el país no puede ser soltado por la sociedad civil, de ninguna manera. La sociedad civil tiene que seguir fortaleciendo y peleando por las instituciones que tanto trabajo nos ha costado. Necesitamos fortalecer sí o sí los diálogos con nuestras y nuestros gobernantes, no siendo agresivos ni agresivas. Para mí me gusta mucho más el diálogo, lo agotaré hasta donde sea necesario y pertinente, y sobre todo creo que necesitamos apostar el trabajo conjunto. Y cierto, ahí hay un tema que comparto con el presidente que tiene que ver con necesitamos pacificar un poco más al país y a través del diálogo, sin dejar de decir, por supuesto, lo que necesitamos decir, pero hay que establecer esta comunicación constante y, insisto,
nuestra sociedad civil no puede soltar al país de ninguna manera, y eso exhorto a las y los ciudadanos que nos están escuchando y viendo, a toda la sociedad, que esa sea nuestra tarea por lo pronto en los próximos 20 años. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Efectivamente, como ustedes dicen, no están en esta conferencia, no están todas las que han sido propuestas. Traté de incluir al mayor número posible, mandé la invitación, sin embargo, algunas por cuestiones de conectividad, de agenda, etcétera, no pudieron coincidir. Sin embargo, hemos preparado un artículo donde hacemos un resumen o una pequeña relatoría de cada una de las propuestas, cada una de las candidatas y su trayectoria. Así que pueden consultar ese artículo en www.expatcapital.com, se escribe XPAT capital.com. De todos modos, lo voy a poner en la descripción de este video y voy a poner el enlace directo para que conozcan mejor a cada una de las candidatas y conozcan mejor toda su trayectoria. Coincido con Amaranta cuando dice que no somos todas las que estamos aquí, no somos productos, no somos generación espontánea. Yo como indígena tzeltal reconozco que yo estoy aquí, detrás de mí están mis papás, están mis abuelos, que dieron esta lucha para que cada una de nosotras estuviéramos aquí. O sea, no estamos aquí, no somos producto de la generación espontánea, venimos de muchas luchas atrás. Entonces, por eso me pareció importante hacer este foro para visibilizar que hay talento técnico, que hay talento en tanto de liderazgo, que hay perfiles para dirigir un organismo encargado de combatir y prevenir la discriminación. Y en ese sentido me parece que estamos viviendo un momento histórico, porque por primera vez una institución encargada de combatir la discriminación será dirigido por una mujer indígena. O sea, uno de los grupos más vulnerables en términos de discriminación somos las mujeres indígenas y afromexicanas. Pero en esta ocasión, por primera vez en la historia, desde la creación de la CONAPRED, vamos a tener la posibilidad de tener a la cabeza de esta institución a una mujer indígena, lo cual me parece muy importante. Me parece que no podemos dar un paso atrás. Esta es una conquista que no es nuestra, que, insisto, viene de muchas organizaciones, viene de muchas luchas, viene de muchas generaciones, y estamos conquistando esto. Y otro aspecto muy importante es la participación. No se está tomando esta decisión, detrás de nosotras. Estamos aquí dialogando. Yo no sé si este video lo va a ver el presidente, las autoridades. Yo espero que puedan ver este diálogo que tuvimos, pero el hecho de que nosotras estemos teniendo esta comunicación, esta participación, creo que es algo que ya significa un paso hacia adelante. Y yo espero que, aún con herramientas tecnológicas, reuniéndonos físicamente, como sea, no demos un paso atrás en esta participación, en nuestra participación política y en la conquista de espacios en la toma de decisiones, porque hemos estado relegadas, pero ya no más. Hoy decimos, ya no más. Esta es una conquista que estamos logrando y no vamos a dar un paso para atrás. Y yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Visiten, por favor, el artículo. Lo voy a dejar la descripción de este video. Y cualquier persona si hay alguna otra organización que de pronto quiera agregar a alguien más a la lista, me pueden escribir a Rosalba E de elefante y K de kilo, rosalbaec@gmail.com,
y yo puedo editar el artículo y seguir agregando perfiles. Entonces, pues con esto terminamos y yo les agradezco mucho. Hasta la próxima y Shabuilaba.